templo de 3 naves de estructura maderera. Entonces es un lindo ejemplar que han tenido a bien restaurarlo y ya queda también como uno de los grandes patrimonios de la herencia. Pero cuando éramos chicos tenía un retablo diferente, tenía, si no me equivoco, plata. En algún momento. Seguramente, bueno, ha tenido modificaciones. Yo he sido ¿no? monaguillo, incluso ahí yo me acuerdo que tenía otra. Seguramente, sí, con toda seguridad. Sí. ¿No? Y el cambio tiene que haber sido del 60 para acá. Seguramente. Bueno, pero de cualquier manera siempre han tenido transformaciones, ¿no? Los inventarios, pero conserva varias cosas de su patrimonio original que fue acumulando a través del tiempo, ¿no? Ya era la orilla de la ciudad, ¿no? Sí, era la orilla de la ciudad, era justamente para el atendimiento, pero es bueno entender de que las parroquias tenían una jurisdicción bastante amplia, ¿no? Sí. Principiaba de repente en el área urbana, pero tenía una extensión rural, ¿no es verdad? Porque de ahí bajaba, ahí bajaba. Así es. A lo que hoy es la Cañoto, pero era una barranca. Correcto, ¿no? Y luego hay algunos historiadores imprecisos, especialmente del pasado, que mencionan de haber asistido ahí a esa iglesia antes de la batalla del Pari, que era inexistente, ¿no? Absolutamente porque imposible. Está probado de que en realidad fue a partir de 1843 que recién se hizo la primera advocación. Y luego viene San Andrés también por obra. Antes que me nombré a San Andrés, ¿quién trae a San Roque? Bueno, es de la época, ¿no? Todavía estaba el padre Salvatierra influyendo en la parroquia, ¿no? En la nueva parroquia. San Andrés es un médico francés, ¿no? O sea, es un santo francés, San Roque de Montpellier. Ese santo que está ahí extraído de Francia. Me parece que el padre Salvatierra influye con toda seguridad, no me parece, por haberme, no estoy seguro en eso, creo que celebró su primer misa como sacerdote en San Roque de Potosí, ¿no? Entonces, por esa razón le dedicó el templo a San Roque. Y congregó al barrio. San Roque, por supuesto, finalmente le cambió el nombre de Chaparé al barrio de San Roque, ¿no? Como en todos los casos. Y congregaba además una cantidad Claro, en la Semana Santa era parte del famoso itinerario ese que se hacía durante la... Y en los meses de agosto, en la década de los 60, ya por supuesto estamos hablando de muy pocos años atrás, acordate lo que era la festividad, una semana duraba la festividad, y la procesión de San Roque era seguramente por los límites jurisdiccionales de lo que era la iglesia, pero era una procesión donde estaba todo el barrio, todos los feligreses. Así es, y no solo el barrio, porque hay una particularidad que hemos podido constatar de que habían feligreses de diferentes barrios de manera indistinta. Por supuesto, de que la mayoría seguramente era de la zona aledaña, ¿no? Pero sí había devoción de parte de toda la... Había devoción propia por San Roque, considerando que era el santo de los perros, digamos. Bueno, en general... Se decía es el santo de los perros, pero tenía sus feligreses propios a él. La verdad que no he podido, creo que no. Creo que no, digamos, como tal a San Roque. Más que todo es como vos decís, ¿no? La celebración concreta del 10 de agosto viene a ser más como aniversario de los perros, ¿no es verdad? Claro. Pero en todo caso, la devoción era al templo y a las otras advocaciones también, porque la procesión... ¿Qué otros santos hay en San Roque? Me parece que está la Virgen del Carmen, ¿no? Sí, principalmente. Está allá a mano izquierda, ¿no? Sí. Era parte del circuito porque la Semana Santa durante un buen pedazo, al menos de que tenemos constancia documental, por decirte, principiaba, no sé si en San Roque o San Andrés, ¿no? Con el Cristo azotado, ¿no? El lunes santo, ¿no? El martes santo de repente era el Vía Crucis de San Roque, ¿no? El miércoles en la Jesús Nazareno, otra etapa del Calvario, ¿no? Y así sucesivamente hasta rematar en la catedral, ¿no? Entonces eran parte de un circuito que se hacía, ¿no?
todas las parroquias del Santa Cruz Antiguo. En este circuito, todavía hablando del Santa Cruz Antiguo, ¿podemos incluir a San Andrés? 1860. Claro, San Andrés es de 1849. Ya, ¿no es no verdad? es del 60. No del 60. Se termina el 60, ¿sí, no? No, tampoco, ya el 49 la hizo el templo ahorita vamos a llegar a eso. Sí. Lo hizo un constructor cruceño llamado Juan Pereira, ¿no? Y el padre Salvatierra en el año 1850 y poco se determina, hace gestiones para que vengan los franciscanos de Tarata, ya, para hacerse cargo de las misiones de Guarayo. ¿No es verdad? Y él pensaba otorgarle, cederle el templo de San Andrés, muy simpático como lo vemos, con ese lindo frontón, orientado de naciente a poniente, ¿no? Y los vecinos que ya se habían empezado a encariñar con el templo, decirle comprarlo por 500 pesos. Eso le da, los vecinos lo compran en 500 pesos. Según casos que se den. Así es, ¿no? Y con eso ya se principia la construcción del hospicio y templo de San Francisco. Se le cambia orientación, ¿no? Que termina más o menos en 1860. ¿No? Y la Merced sufre unos deterioros y por espacio de 13 años permanece cerrada entre 1855 y 1863. ¿no? O 68, perdón, y funge como catedral San Andrés por espacio de ese tiempo. Inclusive el padre Salvatierra ahí hace como una suerte de semiconvento para ejercicios de los párrocos, ¿no? Se dice, yo no he podido constatar la verdad, de que ahí fue enterrado el padre Salvatierra después de su muerte, ¿no es verdad? Y la orientación San Andrés tenía una de las procesiones más tradicionales, con una particularidad tradicional que se encuentra en España, que es un bombardeo, una guerra, una lucha a limonazo, de limones, ¿no? Que se mantuvo hasta bien entrado. No, acá me refiero a San Andrés. Tenía esa tradición, ¿no? Y el santo patrono también salía en su fecha, en procesión también, claro. Con bastante convocatoria, ¿no? Santo, era otra de las tantas procesiones. ¿Ese santo de San Andrés es hecho acá o es traído también? Me parece que es hecho acá ese, ¿no? Por los rasgos y por todo. Aunque no tengo seguridad si ha sido renovado, ¿no es verdad? Como en muchos casos la santería por diferentes razones, ¿no? Especialmente antes se deterioraba mucho por los traslados y por reparaciones y mantenimientos, ¿no? que habían en las iglesias. Dijiste naciente a poniente y hoy está de sur a norte. De sur a norte, correcto, sí. ¿No? ¿Cuándo se cambia la orientación de la iglesia? Mira vos, hay unas fotografías muy interesantes donde se ve, porque era bastante pequeño en relación al actual, el templo. El templo antiguo estaría ubicado en lo que hoy son las oficinas parroquiales del templo, más parte del atrio, ¿no es verdad? Okay. Porque cuando... Más hacia la derecha si se lo mira de frente. Sobre la calle Charcas era el lado lateral del templo, ¿no es verdad? Y la puerta Bravo. Al lado era colindante, claro que con la casa de Don Manuel, claro, ¿no es verdad? Sí. Y cuando en realidad recién se tumba, se produce la demolición definitiva cuando se concluye el otro. ¿Me entendés? Porque mientras se construía el otro en el espacio ese del patio que tenía, el otro quedó ahí en pie. Que tenía además una influencia muy grande porque los vecinos del Arenal y toda esa parte... Al comienzo en realidad era un templo al igual que los otros periféricos, ¿no es verdad? Claro. El tejido urbano no era denso en esa zona. Las casas que circundaban la laguna del Arenal eran muy pocas en realidad, grandes, ¿no? En realidad eran casas muy humildes, las del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Eran casas de la periferia de Santa Cruz, eran casas de afuera del pueblo prácticamente, y era una zona bastante rural. Estaban los pozos más allá, sí. ¿No? Los pozos, digamos, era
que lo único que había por ahí en realidad era la curtiembre de Joselino Torres, que ya era existente la tenería, ¿no? Donde parió la mula. Donde se curtían, no, ese es el caso de San Lorenzo. Ver, era devoto de San Lorenzo Joselino Torres, y ese también patrocinaba una de las procesiones más multitudinarias de Santa Cruz, al menos desde el último tercio del siglo XIX. Con su pecurio, porque era así se estilaba, digamos, ¿no? Así se estilaba en todo, era costumbre, ¿no? Que la gente que tenía recursos patrocinaba diferentes procesiones o celebraciones a su devoción, ¿no es verdad? Y esa, como podemos ver en las imágenes, la procesión de San Lorenzo era una convocatoria impresionante, ¿no? Que hacía su recorrido de San Lorenzo, que es bueno que la gente sepa que el templito existe. Como podemos ver, este es el único gráfico que existe de la capillita que tenía San Lorenzo en la zona ¿Está en la Beni? No, queda en la calle 6 de agosto, en la 6 de agosto, entre Avaroa y Barrón, ya. ¿No es verdad? Sí. Y se mantiene hasta hoy, ¿no es verdad? Completamente modificado, porque el tejido urbano es denso, tiene sus feligreses, de mucha tradición, ¿no? Ahora obviamente tiene mucha concitación. Al menos constancia documental tenemos desde el último tercio del siglo XIX, aunque la tenería es más antigua, la curtiembre, porque ha tenido diferentes propietarios, tuvo antes de ser de Joselino Torres, ¿no es verdad? Y cuando este señor, por unos problemas económicos, parece que quebra su empresa, se tiene que marchar y se lo lleva el santo. Lleva el santo, que es sustituido posterior, porque la capilla sigue y los vecinos hicieron que se mantenga, ¿no es verdad? Reclaman su santo. Así es. Y se mantiene hasta hoy, obviamente reformada y como parte del tejido urbano del contexto actual, ¿no? Porque eso era parte de una propiedad privada antiguamente. Ok, se lo lleva el santo, pero creo que el santo vuelve, ¿no? No, el santo fueron a buscarlo, me parece. Fueron a buscarlo porque el señor no tuvo descendencia, ¿no? Entonces me parece, por información de este extraordinario patricio cruceño que se nos fue para mí prematuramente, don Roger Mercado, que él era realmente un atesorador de la cultura y tradición cruceña de manera extraordinaria. Él me comentó de que fueron a buscarlo y ya el santo estaba en un cuarto cachivachero, ¿no? Que no es el mismo de la catedral, que no se entienda de que ese es el patrono oficial. El de la catedral no se sabe desde cuándo está la actual imagen que tenemos en el costado derecho, que es el patrono de la Basílica Menor. No se trata de ese, pero una réplica de la devoción de este señor, y quiero recuperarlo. No, era de yeso, y estaba ya bastante deteriorado, por lo tanto no se lo traen, ¿no? Y ese que tienen ahí es obviamente otra imagen, ¿no? De este santo mártir también, español, de los primeros tiempos de la iglesia, ¿no? Que murió quemado, fue martirizado. Por eso tiene su parrilla, ¿no? Y es bueno ver, por ejemplo, en España, en esa época en que San Lorenzo se fundó, la época de Felipe II, ¿no? No sé si todavía reinaba Felipe II, pero poco antes, él era muy devoto de San Lorenzo. Mira vos, hacía manera de comentario, ¿no? Una de las obras arquitectónicas, físicas, o sea, más monumentales del patrimonio español es el famoso monasterio de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que es una obra monumental que fue hecha por Felipe II, ¿no? Y tiene forma de parrilla en honor a San Lorenzo, ¿no? Porque él era devoto de San Lorenzo, ¿verdad? Más o menos. Y pocos años después se funda esta ciudad dedicada a San Lorenzo, ¿no? Vengámonos del Arenal y los Pozos hacia San Andrés de nuevo, que fue catedral en 1913. No, en 1913 ya es parroquia, se convierte en parroquia. No, fue catedral temporalmente, porque la catedral principal estaba demolida,
esa catedral estuvo demolida, o mejor dicho, sin uso, entre 1840 y 1915. Ya. Su sustituta, digamos, era la iglesia de la Merced, que sufrió un deterioro entre 1855 y 1868. Durante 13 años, esa modesta iglesia de San Andrés fungió de catedral de la ciudad. Exactamente, sí. ¿No? Eso es lo que te iba a preguntar. Y en 1913 se convierte en parroquia. Sí. Lo que quería decirte de que todas estas iglesias también durante su fiesta patronal, ¿no?, concitaban, además de la procesión, en innumerables festividades, ¿no?, con juegos populares, sí, claro, por ejemplo, ¿no? Al igual, por ejemplo, que la famosa fiesta de la Cruz, que es parte de la tradición cruceña, ¿no? Sí. Que entre sus lugares más representativos de la festividad estaba la zona de la Plazuela Calleja, ¿no?, con juegos populares. Que le han vuelto a poner una cruz que hizo Guido Bravo. Me parece que sí, la verdad que seguramente debe ser así, ¿no? Pero es uno de los lugares, fue uno de los lugares de mayor tradición de la festividad de la Cruz, donde había un palo encebado, carreras de embolsado, sortija, riña y gallo. También juegos de azar, lo que nunca han faltado también son los juegos de azar, ¿no? Sí. Comida, fritangas, todo eso, ¿no? Y soltada de globos, que eso también era muy, que seguramente vos has visto. Claro, por pero los globos de papel, globo artesanal de papel, ¿no? Claro, eso es una tradición muy antigua aquí en Santa Cruz. Muy vieja, que ahora me acordé porque la festividad de San Lorenzo también era así. Ahora, ¿San Cayetano es demolida? San Cayetano es demolida, no, ese es un santo, pero hubo me parece que el santo San Lorenzo es tiene su... El padre Melgar, a ver si te acordás. Su altar ahí en San Andrés, ¿no? A ver si te acordás, el padre Melgar... Claro, el padre Melgar fue el artífice de la construcción del templo nuevo de San Andrés. Claro. Él fue el gestor de la ahí construcción. Está San Cayetano. Ahí está San Cayetano, que italiano. Es el santo. Sí. Era un hombre muy adinerado. He visto que en Argentina tiene mucha devoción ese santo, ¿no? Es el santo del trabajo, ¿no? Exactamente. Los fieles le piden trabajo. Van a buscar trabajo, ¿no? Pero y he visto que acá también ha cobrado bastante devoción, ¿no? Porque cuando uno entra al templo de San Andrés ve mucha gente. Mucha gente que se tira hacia el lado muy de San apegada a San Cayetano, ¿no? Ajá. Y no te había comentado también, ahora mirando las imágenes de las procesiones multitudinarias, la famosa procesión de la Asunta, que ya lo hemos mencionado en un programa anterior, de la Virgen de la Asunta, auspiciada por el obispo José Belisario Santisteban, ¿no? Que la imagen genuina, la que llegó de España hacia finales del siglo XIX, está en la iglesia catedral, ¿no? Tengo entendido, de acuerdo a uno de los últimos inventarios, que todavía pertenece a la familia de Santisteban, ¿no? Esa Virgen llegó, es una bonita anécdota de cómo cobró notoriedad, ¿no?, en Santa Cruz, que fue traída por el gobernador de aquella época, Antonio de los Santos Seoane, ¿no? Fue encargada de España, y cuando ya se supo que estaba llegando, se formó una pequeña comisión a la cabeza de él para ir a encontrarla casi a la zona de La Guardia, más o menos, ¿no? Que venía en mula, ¿no? En una comitiva de mulas, en una de ellas venía la imagen, ¿no? Y cuando va la comisión a encontrarla, en esa zona, la mula que traía la imagen se disparó sin control, de manera descontrolada, produciendo, digamos, una conmoción en la comisión, ¿no?, y en todo, que no se supo para dónde prendió, como dice el vocabulario antiguo de Santa Cruz. Entonces, la gente se vuelve con desazón, ¿no?, hacia la ciudad, y al llegar el gobernador a su casa, al frente de la plaza, constata de que la mula está pacientemente esperando con la imagen
muy tranquila, ¿no? Lo que significa que eso armó incluso inmediatamente. Imagínate vos en aquella época, claro, las mentalidades y todo eso. Eso generó la devoción inmediata. Generó, digamos, impacto, ¿no? Claro. Pero el verdadero, o sea, el más importante hecho que se le atribuye a la Virgen de la Asunta es ya algunos años después, cuando estaba reunida en las altas autoridades de Santa Cruz en la Casa de Gobierno, había un complot de parte de los esclavos negros para pasar al degüello a todos ellos, ¿no? Y se dice de que... ¿Estás hablando de los esclavos negros? De los esclavos negros previo a la independencia, ¿no? Creo que fue en 1809, ¿no? Que era una rebelión libertaria, ¿no? Claro. Entonces se dice, la tradición, de que el negro que tenía que dar la señal para atacar se paralizó y no pudo silbar. Entonces eso dio lugar a que un jovencito de apellido Chávez dé la voz de alerta y se evite la masacre, ¿no? Entonces ese hecho ya hizo... los negros? ¿Perdón? ¿Cuál fue la suerte de los esclavos negros? Bueno, seguramente fueron castigados, pero no tanto porque pervivieron, digamos, no hubo una masacre de negros en realidad, no hubo una punición con muerte, ¿no? Esto es interesante, aunque no hace a la historia de las iglesias, es interesante el tema que estás tocando porque en Santa Cruz hubo esclavos negros y hubo negros siempre, o sea, hubo esclavos. Bueno, no es que llegaron de Brasil como alguien dice por ahí. No, en realidad un buen número. Ni de los yungas. No, eso es otra cosa. Los de los yungas fueron negros que llevaron a las minas, pero por ser de un hábitat completamente distinto, ellos buscaron, digamos, algo que se parezca. Y se fueron a yungas. Y se fueron a los yungas, ¿no? Pero los negros de acá en gran medida son fugitivos del Brasil y otros también cambalacheados, ¿no? Porque no debemos perder de vista de que los negros eran una mercancía con valor de cambio, ¿no es verdad? Entonces muchas veces en tiempo de la colonia, especialmente en el siglo XVIII, bueno, en todas partes, ¿no es verdad? Inclusive cuesta creer que en África, en Estados Unidos, todavía hayan, hasta no hace mucho, ¿no? Sí, claro. Acá en Santa Cruz, digamos, en el siglo XVIII se constata de que muchas de las mercaderías que se le vendía a los brasileños de aquí tanto en Príncipe de Beira como en Villavela do Mato Grosso, en Cuiabá, parte del pago también era con esclavos, ¿no es verdad? Entonces muchos de ellos vinieron, nunca fue una cantidad bien significativa, pero sí el gobernador Viedma consigna un número interesante, que obviamente está diluido, está mezclado en la población cruceña, ¿no es verdad? El negro más notable. El negro, porque el negro puro, o sea, no se aislaron, digamos, ¿no? Aquí siempre había una mezcla total, ¿no es verdad? Porque aquí en la campiña grigotana, como creo que lo dijimos en anterior oportunidad, aquí en esta área que después se expande por todo lo que conocemos como el Oriente, más los territorios que enajenaron los gobiernos centrales, el Madera, al sur, la influencia cruceña llegaba hasta Tartagal, por ejemplo, ¿no? Entonces se expandió la cultura cruceño-pueblo Cama en un área más o menos de 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Y es aquí donde se cocina todo eso entre negros, chiquitanos, guaraníes, yuracaré, chané y criollo. Eso ¿El más negro o menos más notable fue Mateo Flores? ¿O hay otro del que se tenga en memoria? Bueno, en realidad Mateo es uno de los más connotados. Es negro, ¿no? Claro, o sea, es mezclado, es mulato, no es negro, pero es mulato, ¿no? Pero era negro, entonces tenía caracteres negros, ¿no es verdad? Señor. Y bien que lo toques a Mateo, porque, por ejemplo, a Mateo mucho se lo asocia con la música del carnaval y con el carnaval. En todas esas procesiones y festividades, celebraciones, él era realmente protagonista estelar, digamos, ¿no? Porque tenía la primera, la segunda y la tercera de Mateo, no creo que inclusive hasta cuarta. Entonces, todas esas bandas de Mateo, y especialmente el gran honor era contar con la primera. Bandas de música. ¿Tenía varias bandas? Tenía varias bandas. Si era famoso, o sea, digamos, hacer alarde de poder, era decir, anoche di una serenata con la primera de Mateo, que era la que él, con su requinte, ¿no? Que es el pequeño clarinete, que ese era su instrumento, ¿no?
Entonces, con clarinete tocaba el clarinete, el requinte, que se llama un clarinete más pequeño. Sí. Ese era su instrumento que él tocaba. Sí. ¿No? Después vamos a entrar, ya estamos terminando, después vamos a entrar a las iglesias de los pueblos, ¿ok? Claro, al área rural ya, ¿no? Seguro. Bueno, gracias, Carlitos. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora.